Bueno, pues, eh, bueno, pues la petición, no sé, a mí me ha ayudado mucho el tener que prepararlo, pues porque siempre te ayuda a pensar. Y como ahora después diré también, pues la verdad es que a uno siempre le ayuda el meditar, el replantearse pues algunas cosas que parece que uno las da por supuesto, pero luego pues no es así, ¿vale? Estos días, al darle vueltas, digo, a ver, hágase tu voluntad. ¿Esto cómo empezamos, no? ¿Por dónde? Y le iba dando vueltas. Y al principio decía, vamos a ver, y una persona, a lo mejor, ¿por qué tenemos que decir, hágase tu voluntad? ¿No? Es decir, ¿por qué tengo yo que querer que se haga la voluntad de Dios? ¿Es que yo no sé lo que tengo que hacer en mi vida? Y me acordaba, me hacía estas preguntas, ¿no? ¿Por qué tengo yo que querer, o en el Padre Nuestro, por qué tengo yo que pedir a Dios que se haga su voluntad? ¿No? Y venía un poco, en la cultura actual también, pues entendemos la autonomía de la persona de una forma un poquito, de una forma muy concreta, ¿no? Donde se piensa que yo soy quien se da sus propias normas, ¿no? Y la autonomía, pues en Gaudium et Spes, un documento de la Iglesia, se explica de otra forma, ¿no? ¿Qué significa la autonomía de la persona? También hoy en día, pues, ¿por qué podemos pensar, a la hora de decir hágase tu voluntad, por qué podemos cuestionarnos por qué tengo yo que querer la voluntad de Dios? Pues también quizá la Iglesia, o no sé si el mismo Dios, o los sacerdotes a lo mejor pues estamos un poquito desprestigiados, ¿no? A nivel un poquito social, pues no es lo de hace muchos años ni mucho menos. Entonces también eso como que pesa un poquito. No, y podemos pensarnos, ¿por qué la Iglesia me tiene que dar unos mandamientos? ¿No? ¿Por qué tengo yo que hacer lo que la Iglesia manda? ¿No? Con esos mandamientos. Y dándole vueltas me acordaba de una parábola que cuenta Kierkegaard en una obra suya y que recoge Joseph Ratzinger, que en paz descanse, Benedicto XVI. Lo voy a leer, es una parábola que habla de un payaso y que cuando él ya está vestido, de repente el circo empieza hay un incendio y todo el circo empieza a inflamarse en llamas. Voy a leerlo y así no me pierdo ningún detalle. En él se cuenta que en Dinamarca un circo fue presa de las llamas. Entonces el director del circo mandó a un payaso que ya estaba listo para actuar a la aldea vecina para pedir auxilio, ya que había peligro de que las llamas llegasen hasta la aldea, arrasando a su paso los campos secos y toda la cosecha. El payaso corrió a la aldea y pidió a los vecinos que fueran lo más rápido posible hacia el circo que se estaba quemando para ayudar a apagar el fuego. Pero los vecinos creyeron que se trataba de un magnífico truco para que asistiesen los más posibles a la función. Aplaudían y hasta lloraban de risa, pero al payaso le daban más ganas de llorar que de reír. En vano trató de persuadirlos y de explicarles que no se trataba de un truco ni de una broma, que la cosa iba muy en serio y que el circo se estaba quemando de verdad. Cuanto más suplicaba, más se reía la gente, pues los aldeanos creían que estaba haciendo su papel de maravilla, hasta que por fin las llamas llegaron a la aldea. Y claro, la ayuda llegó demasiado tarde. Y tanto el circo como la aldea fueron pasto de las llamas. Tenemos unos personajes que son los aldeanos. Esos aldeanos pues son aquellos que otras veces habían visto payasos, que habían ido de niños al circo y veían que era algo, pues eso, de niños, de reírse.
También hoy, al hablar de la Iglesia o de Dios, pues interiormente podemos pensar, ah, sí, eso es lo de cuando yo era niño, eso yo ya me lo sé. Otro personaje es el payaso. El payaso ve que lo que dice no vale, porque su vestido de payaso, la apariencia, hace que los aldeanos no le crean. Se ve desautorizado y no le sirve alterarse o gritar más, porque provoca más risas. Y luego está el incendio, que es real, ese mal que va ganando terreno. Muchas veces este payaso, pues somos nosotros en la Iglesia, o son los sacerdotes, o son los teólogos, que intentan explicar algo, pero hacemos como los aldeanos, ¿no? Un segundo paso. ¿Qué nos dice este payaso? ¿Por qué pedir que se haga su voluntad? Una salvedad. La fe siempre tiene algo de salto, porque implica la osadía de ver en lo que no se ve lo auténticamente real. Es decir, en la fe siempre hay algo de salto. Por ejemplo, si yo creo que Dios es bueno, yo lo creo, yo creo que Dios es bueno. Es más, yo creo que Dios me ama. Pero entonces, ¿por qué yo no busco siempre su voluntad? Si yo realmente creo que Dios es bueno y quiere lo mejor para mí, ¿por qué yo? Estoy hablando de mí. ¿Por qué muchas veces no busco su voluntad? A veces incluso se ha acuñado en el refranero popular cuando decimos, bueno, pues que sea lo que Dios quiera. ¿Eso cuándo lo decimos? Cuando va a pasar algo malo, cuando espero una mala noticia. Es decir, igualo, identifico lo que Dios quiera siempre con algo malo. En cambio, cuando me pasa algo muy bueno, no digo, qué bien, lo que Dios quería, qué bueno es Dios. Eso no nos sale decirlo. En cambio, cuando es una mala noticia, nos tienen que dar una prueba o un resultado de algo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Lo decimos con resignación. En cambio, no decimos cuando nos dan cosas buenas de qué bien, lo que Dios quería. Los mandamientos no son para Dios. A Él no le enriquecen que yo cumpla los mandamientos. Los mandamientos son para ayudarme a mí a estar cerca de Él, pero a Él no le enriquecen nada. También contaba Pablo Domínguez un pequeño cuentecito de una amiga que le contaba que rezando con su hija, por todo esto de que se haga su voluntad, ¿no? Hacer lo que Dios quiere. Decía que estaba rezando con su hija pequeñita y le decía, venga, vamos a rezar, repite conmigo. Le decía, Señor Jesús, y la niña repetía, Señor Jesús, quiero que te pedimos hoy que ayudes a todos los niños, especialmente a los más pobres, Y yo quiero ayudarte, que estoy dispuesta a repartir todos mis juguetes, la niña, estoy dispuesta a repartir todos mis juguetes, hasta mi osito de peluche. La niña está así y dice, no, mi osito de peluche no. Es decir, muchas veces nosotros pues nos guardamos ese osito de peluche y no se lo ofrecemos o no estamos dispuestos a hacer ese acto de fe. Al final es un acto de fe, de saber que Dios es bueno. Si es que es bueno, es que me ama. Entonces falta ese último paso. Y una última cosa, quizá el problema de hoy muchas veces no está tanto fuera. A veces decimos, es que nos gustaría cómo hacer que en las comunidades, en la iglesia, fuera un poquito más viva, ¿no? Que hubiera más vitalidad en las parroquias, en los grupos. El foco en el magisterio reciente, el Papa Francisco, no se pone fuera, es que las cosas están mal. No es ahí. El magisterio de la Iglesia, la Evangelii Gaudium, que es un poquito como el discurso programático del Papa Francisco, no pone el foco fuera, lo pone en la Iglesia. Y habla de cosas pues, que no estamos haciendo bien. Por ejemplo, habla de tentaciones de los agentes de pastoral, habla del pesimismo, habla de la mundanidad espiritual, habla de la guerra entre nosotros.
alguien que piensa que Dios es bueno, que Dios me ama, pues quizá, y lo vive de verdad, y en esto yo primero tengo que mejorar, pues no pasan esas otras cosas. También habla Papa Francisco al final de Evangelii Gaudium, evangelizadores con espíritu, es decir, personas que realmente se lo creen. Habla de la acción del resucitado y del Espíritu Santo. Es decir, bueno, pues en resumidas cuentas, pues yo creo que al final, cuando uno cree que Dios es bueno y lo gusta y confía en ello, que ya hemos dicho que siempre es dar un salto, pues al final, y ya encima descubre que también ese Dios bueno me ama a mí personalmente, pues al final uno va aceptando buscar, no hacer tanto de mi voluntad, sino que uno se va dando cuenta y se va fiando en dar esos pasos y decir, pues que se haga tu voluntad. Pues vamos a creer en Dios, que es bueno, y pidamos con confianza que se haga siempre su voluntad.